Que el Señor nos bendiga a todos de una manera grande y poderosa. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Reciban bendiciones especiales de parte del Dios que ha hecho los cielos y la tierra y que está con nosotros en este día para bendecirnos de una manera especial. Quiero felicitar a cada uno de nuestros hermanos que en esta hora están celebrando sus cumpleaños, sus aniversarios y sus años en los caminos del Señor. Les felicitamos a todos y deseamos que de una manera especial la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En esta mañana quisiéramos compartir con ustedes la palabra del Señor que vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir de los versículos 1 al 5. Y dice así esta escritura: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar a nado. Encontramos también en la palabra del Señor un pasaje que se puede usar para complementar esta lectura en palabras de Jesús, las cuales encontramos en el Evangelio de según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En esta ocasión vamos a hablar acerca del río de las bendiciones de Dios. El río de las bendiciones de Dios. Encontramos en esta porción de las Sagradas Escrituras un tema con el cual nos familiarizamos al llegar a los caminos del Señor, y es el tema de la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones. Al ir a la Sagrada Escritura que encontramos en el profeta Ezequiel, en su capítulo 47, vamos a ver un cuadro imaginario que tiene ricas lecciones para cada una de nuestras vidas. Meditemos en que la palabra del Señor nos dice que el río corría de adentro hacia afuera, de la misma manera que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, limpia, satisface, proporciona bienestar, ayuda y también sana al creyente que está dispuesto a buscarle. Aunque siempre andamos en bendición y estamos en bendición,
el Espíritu de Dios vive en nosotros para hacernos colaboradores, cuya obra consiste siempre en amar, en bendecir y en dar. Las aguas no comenzaron a correr cuando el cauce del río estaba lleno, sino cuando apenas hubo en él un chorrito. El poder de las aguas del río llegó a ser tan grande que al llegar al mar muerto, transformó las aguas del mar en agua fresca que daba vida. Allí encontramos algo del secreto de la condición en que se encontraba el mar muerto, que descansaba en el hecho de que no tenía salida. A través de los años se había convertido solo en un receptor. Las aguas entran, pero las aguas no salen. Así también ocurre con el secreto de la debilidad espiritual y las desilusiones que sufren muchas personas. Cuántas debilidades, cuántas flaquezas, cuántas desilusiones, cuántas trampas, cuántos golpes afectan la vida de todos los que nos encontramos en este mundo. Quizás nunca salgan a la luz. Pero observamos que el río manaba de un santuario. El santuario es el lugar sagrado, el lugar santo y divino, separado de manera que no se le emplee nunca en ningún sentido pecaminoso o común. El santuario dedicado siempre exclusivamente al servicio de Dios, por lo cual Dios es el único que debe ocuparlo. Así también como nuestra vida, una vez consagrada a Dios, entregada a Dios, viene a ser parte del santuario a través del cual va a manar el Espíritu de Dios a nuestras vidas y nuestros corazones. Observamos que el río que vio Ezequiel vertía de abajo de la puerta del santuario, no descendía del cielo, ni de ningún cerro que estuviese detrás, ni de la fuente que estaba, ni de la fuente que estaba en el recinto sagrado. Más bien el río manaba del sitio más bajo, de debajo de la escalera, donde pisa la gente al pasar. De modo que así también el Espíritu de Dios entra al corazón del creyente cuando éste cree, recibe el Espíritu Santo y a partir de ese momento el Espíritu se manifiesta en el corazón humilde y que se consagra. Emplea al hombre que había estado muerto en delitos y pecados, gloria al Señor, y que ahora muere para Cristo, muere para el Señor y muere para sí, y no piensa en lo que él mismo es, sino que su deseo es darle a Dios toda la gloria, toda la honra, y que el Señor pueda llenarla a su gusto y sin medida. El Espíritu de Dios que se mueve en nuestras vidas es semejante a aquel río que vio Ezequiel, un río que comenzó con un arroyito, con muy poca agua. En el curso de la primera media milla era tan pequeño que se deslizaba por debajo de la puerta, muy diminuto, antes de llegar a convertirse en el gran mar y torrentoso río. El Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas con poco ruido. Muchas veces, y la mayor parte de las veces, en el silbo apacible y delicado, para hacer ver que no estamos distantes, que no estamos lejos. Nos puede hablar en secreto, puede hablar a nuestras vidas, ya sea por su palabra, ya sea a la mente o al corazón, ya sea a través de la naturaleza. Sea como sea, el Espíritu de Dios comienza a hablar al creyente
comienza a hablar al hombre y a la mujer, al niño y al joven que se acerca a él. Si no le conocemos así en medio de este silbo apacible, no lo vamos a ver crecer y desarrollarse. Nos causará sorpresa ver que no recibimos su bendición y entonces nos preocupamos y queremos saber por qué el Espíritu de Dios no tiene una mayor manifestación en nuestra vida. Esperamos viento y lluvia. Quizás querramos ver un ciclón de poder. Quizás querramos ver tormentas eléctricas cuando el ambiente está lleno de fuego y presencia de Dios en nuestras vidas. Lo único que necesitamos hacer para sentir el Espíritu de Dios es hacer la conexión, para tomar la cantidad de corriente y fuerza de Dios que necesitamos para aplicarla a todo el mecanismo de nuestras vidas. Si podemos reconocer los primeros toques de Dios, los primeros susurros de su voz, el toque de su mano, el toque de su dedo, detrás de lo cual está toda su omnipotencia, Él nos hará ver que esto no es asunto de fuerzas, sino que, como le dijo al profeta, esto no es con ejércitos ni con fuerza, esto no es con artimañas, esto no es tratando de hacer que mágicamente el Espíritu de Dios se pueda sentir en nuestras vidas. Es a través de una presencia sensible del Espíritu de Dios a nuestros corazones. Al seguir leyendo la Escritura, encontramos cómo el profeta se le hizo pasar media milla. Cuando cruza esta media milla, el agua apenas llegaba hasta la planta de sus pies. Lo que representa en la vida del creyente en sus inicios una vida de obediencia, dar los primeros pasos, lanzarse a la aventura, confiando, desempeñando el deber, que muchas veces va a incluir sacrificios, pruebas de sinceridad, proseguir hacia una mayor revelación y plenitud de los conocimientos que llega a nosotros cuando así Dios lo permite. El profeta tiene que seguir caminando, y al caminar media milla más, las aguas llegan hasta sus rodillas. Cuando llegaron hasta sus rodillas, allí encontramos que significa e implica el desarrollo de un ministerio de oración. El recién convertido aprende a orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Aprende a amar la oración y al poco tiempo desarrolla un ministerio de oración. Un ministerio de oración que se traduce en intercesión delante del Señor, haciendo oración con el espíritu del alma obediente y fiel a Dios. Comienza a interceder. Para este deber se conoce verdadero poder. Se cargan las penas y los trabajos que agobian a otras personas. Al interceder, conocemos la necesidad, reconocemos la necesidad de otros, oramos por los problemas de los otros, nos preocupamos por las situaciones de los otros. Y en estos tiempos y en estos momentos, cuando es imperativa, necesaria la intercesión, intercedemos por los enfermos, intercedemos por los que sufren, intercedemos por los que mueren, intercedemos por aquellos que están en peligro, intercedemos por aquellos que necesitan la ayuda y la mano de Dios, intercedemos por las cargas, por las ansiedades, intercedemos por los que se confunden,
intercedemos por aquellos que necesitan buscar el rostro de Dios. Si lo que sientes en tu vida es el deseo de interceder, ciertamente las aguas han llegado hasta tus rodillas y se necesita mantener ese ministerio de oración. De modo que en el caminar del profeta, el profeta continúa marchando y al marchar media milla más, el agua llegó a sus lomos. Los lomos simbolizan el servicio y fortaleza. Dios da la capacidad necesaria para que puedas ministrar a otro. Cuando esto ocurre, sientes la guianza de Dios en tu vida. Siente que Dios te impulsa a hacer algo más. Sientes el llamado de Dios a atender al necesitado. Sientes que Dios te llama a predicar a otros. Sientes que Dios te impulsa a decir a otros lo que Él quiere que tú le digas. El Dios de los cielos se manifiesta en tu presencia. El Espíritu de Dios se manifiesta dentro de tu vida y te impulsa para que puedas hacer la obra que el Señor pone en tus manos. El profeta continuó caminando y nos dice el registro bíblico que el agua llegó por encima de la cabeza. No sentía fuerzas para atravesarlo. Así que al ya no poder hacer fuerza con las aguas, se acostó sobre la superficie del agua y dejó que la corriente lo arrastrara. Así hay quienes en esta hora sienten que el Señor controla completamente su vida. Sienten que ya no pueden hacer fuerza con la voluntad de Dios. Sienten que tienen que hacer algo más. Sienten que se tienen que dejar guiar por la mano del Señor. Es el momento cuando estamos convencidos de que no podemos hacer nada más contando con nuestros propios esfuerzos. Es el momento de dejarnos caer en las manos del Señor, quedándonos enteramente a merced de lo que Él determine. Es cuando estamos conscientes de que el Señor nos puede llevar a nuevos lugares, que el Señor puede llevarnos a otro lugar donde Él quiere que seamos de mayor bendición. Ya sumergidos completamente en el río del Espíritu, como dice el salmista y como dice el cantante, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Logramos ver los frutos en las orillas del glorioso río para alimentar a los santos, frutos de infinitas variedades, frescos, se restauran los árboles, hay nuevo gozo, las hojas de los árboles sirven para sanar, pero no son más importantes que los frutos. El fruto corresponde al alma espiritual. Hay además otros frutos que son almas preciosas. El mar muerto tan cerca está de las puertas de Jerusalén. El mundo infernal está tan cerca de las puertas del cielo. Mientras nos regocijamos en la bendita plenitud del Espíritu, cerca de nuestras puertas están las multitudes que están sumidas en el dolor que trae el pecado, el sufrimiento, los golpes, los engaños, las enfermedades, las muertes, el luto, la desesperación. Están los profundos ríos y las grandes dificultades que abundan en las ciudades, en nuestros campos, por todo lugar, en nuestras calles, en donde quiera que hay seres humanos que están sujetos y presos a las situaciones que les rodea. Pero el Espíritu de Dios llena nuestras vidas, nos llena para que podamos llevar salvación, para que podamos salvar a otros. Y lo vamos a hacer no con nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino que lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Vamos a convertir los desiertos de la vida en lugares benditos, en donde otros puedan encontrar gozo y paz. Como el anciano
de antaño, a quien se le pidió que construyera un templo que sería dedicado al sol, después que otros habían levantado suntuosos templos e imponentes templos de granito y de mármol y de otras piedras valiosas, él levantó uno totalmente de vidrio transparente y dijo: este es el verdadero templo para el sol, pues el sol puede entrar y salir de él sin esfuerzo de ninguna especie. Así también quiere Dios que seamos templos transparentes como aquel de cristal, que no refleja la gloria del que lo erigió, sino la gloria de Dios. Templos en los que Él puede entrar y salir, sin que sea necesario para ello abrir las puertas, pero que todos los medios y todas nuestras actitudes estén de tal manera a su disposición, estemos de tal modo en contacto con Él, que vivamos, nos movamos y tengamos nuestra existencia dependiendo de Él, y que Él se encuentre con nosotros, buscando en nosotros aquello que a Él le agrada, buscando en nosotros una vida dispuesta a adorar, una vida dispuesta a servir, una vida dispuesta a bendecir, una vida dispuesta a llevar vida a otros que la necesitan. Hay unos ríos de agua viva que corren dentro de nuestro ser. Hay unos ríos de agua viva que están dentro de nuestro corazón. Hay unos ríos de agua viva que están corriendo por nuestra vida, que se están extendiendo, que se están moviendo. Hay un rollo de aguas cristalinas que se fueron haciendo más y más profundo, extendiéndose como ríos que corren por tierras desiertas, convirtiendo estas tierras en lugares de abundancia y de variedad, en lugares de bendición para otros. Dios nos ha bendecido para bendecir. Dios nos ha bendecido de tal forma que ha llegado a nuestras vidas para que seamos morada de Dios, y que de aquí en adelante todo aquel que nos vea pueda dar nombre a esto que estamos sintiendo, y puedan ellos decir verdaderamente: Dios está ahí. Dios está ahí. Siéntelo, amado amigo, amado hermano. Recibe la bendición del Señor en este día. Deja que la presencia del Señor llene tu corazón. Deja que el Señor hable y ministre a tu vida de una manera especial. Recibe la bendición de Dios en este día y bendice a aquel que se encuentre a tu lado y que llegue a tu puerta. Que Dios te guarde y Dios te bendiga.